Bueno, pues si queréis empezamos, aunque estamos así todos como muy en familia, pero bueno, así salen bien las cosas también. Bueno, todo el mundo me conoce ya, yo creo, pero bueno, pues algunos no. Soy Joaquín de Pastor, soy el editor, junto con el señor de la coleta, que supongo que cuando gane Pablemos se la quitará para que no le confundan, pero de momento lleva coleta. Entre ese señor y yo somos los que llevamos la editorial. Y bueno, Queimada es una editorial que empezó en el año 78, para el que no lo sepa, lleva muchos años teóricamente funcionando, porque la verdad es que ha estado un montón de años que prácticamente no ha sacado ningún libro. Entonces hace unos años, a través de un colega nuestro, un amigo que falleció desgraciadamente en enero, pues volvimos otra vez a retomar el tema y empezamos a trabajar otra vez con el tema de la edición. Nosotros somos una editorial libertaria, fundamentalmente, es decir, la mayor parte de los libros que sacamos son todos en el entorno libertario, libros anarquistas, libros de autores anarquistas o como mínimo que tratan temas sociales, temas relacionados fundamentalmente pues, con la situación actual y con la situación pasada. Tenemos algunos libros, hemos hecho alguna reedición de algún libro antiguo de Abraham Guillén, por ejemplo, sobre la guerra civil y tal. Pero también tenemos otras cosas. Tenemos incluso pues, tenemos novelas, tenemos poesía, tenemos otras cosas. De todas maneras, este libro, que no es en sí un libro que se pueda considerar un libro libertario, un libro anarquista, encaja absolutamente dentro de lo que nosotros hacemos por muchas razones. Fundamentalmente porque de lo que trata es de la vida de una persona, de sus vivencias muy difíciles, en una época muy difícil y sobre todo en una época muy desconocida. Yo creo que lo más, personalmente cuando me llegó el primer manuscrito, que era prácticamente la transcripción que había hecho Ana de lo que su padre había estado escribiendo durante años, realmente me dejó bastante impactado, porque aunque conozco bastantes cosas de la guerra, de la posguerra y de los alrededores y de toda esa época, pero la historia de los niños de Rusia y tal pues me pillaba un poco lejos. Aunque yo había tenido incluso tíos míos evacuados para que no tan lejos, en Tarragona, que entonces era una zona en la cual no había frente, no había guerra, y cuando empezó el cerco de Madrid, pues se llevaron a 4 de mis tíos, se los llevaron a Tarragona, o sea que algo me sonaba, pero no conocía exactamente el asunto, y sobre todo de Rusia y de la URSS y todo esto. Entonces, cuando llegó el manual, el manuscrito, pues que claro, lo primero que hice fue leerlo con muchísimo interés. Me gustó mucho, nos gustó mucho, el manuscrito nos pareció muy interesante, pero nos pareció que era algo en ese momento impublicable. Era un para adelante, para atrás, ahora hablo de una persona, ahora hablo de un hecho que ocurrió en 1940, ahora hablo de una cosa que ocurrió en el 52, entonces estaba bastante desorganizado y necesitábamos organizarlo. Entonces en ese momento fue cuando conocí a Ana, que Ana es como todos sabéis, como la mayoría, es la hija del protagonista, del verdadero protagonista del libro, de Pedro Cepeda, que es un malagueño que con 14 años pues fue a la URSS en el primer envío de niños que se hizo para sacarlos de una cosa que entonces era la primera vez que se hacía, o por lo menos que se hacía de forma masiva, que era el bombardeo de ciudades, el bombardeo de la población civil en ciudades habitadas, ciudades normales, ¿no? Normalmente hasta ese momento, siempre durante las guerras, lo que se había hecho era atacar objetivos militares, pero durante la Guerra Civil Española
sobre todo los alemanes y los italianos, pues se dedicaron a ensayar lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial a base de bombardear ciudades y bombardear a la población civil, pues, con el fin de minar la moral de la gente, ¿no? Entonces Málaga, que en aquel momento estaba prácticamente, bueno, sí, prácticamente estaba cercada, solo tenía una escapada por la carretera de Almería, que le unía con Valencia, que era una zona republicana, pues a través de, pues ahí consiguieron escapar, se fueron, vamos, los llevaron a Valencia, y en Valencia, ella lo contará mejor estas cosas, pero bueno, desde Valencia hicieron el primer viaje a la URSS, en él iba Pedro Cepeda, que era uno de los mayores, dentro de los niños que iban era uno de los mayores, y quizá por eso también muchas de las cosas que le ocurrieron y que él cuenta, y que han transcrito, pues le pasaron también un poco por eso, porque era realmente un chaval de 14 años en el año 37, quiere decir, cualquier parecido con lo que es un chaval de 14 años hoy en día es pura coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, el libro se llama Harina de otro costal, empezando ya por ahí, porque no recuerdo si fue idea tuya o idea mía, ¿no? No me acuerdo. Tuya. No me acordaba, la verdad. Además, me enfadé mucho conmigo misma por cómo no se me había ocurrido a mí. Entonces, el libro se llama Harina de otro costal porque hay una anécdota muy curiosa, pero que marcó absoluta y totalmente la vida de Pedro Cepeda a partir de entonces. Tened en cuenta que era un niño de 14 años. Había llegado a la URSS después de un viaje en barco larguísimo desde Valencia, en fin, todo esto. Y les llevan a un sitio donde iban, pues, los hijos de los dirigentes de la Unión Soviética, los hijos de los dirigentes de los partidos comunistas europeos, es decir, a un sitio de lujo para ellos, ¿no? Que ni sabían que existían sitios como ese, en el Mar Negro, en un sitio fantástico en Crimea. Les llevan allí, ellos estaban allí muy bien, muy a gusto, y entonces Dolores Ibarruri, que era la jefa del Partido Comunista, porque aunque teóricamente el secretario general era José Díaz, la que mandaba realmente era ella, pues fue a visitar a sus niños españoles que estaban allí en Crimea, en un balneario. Y entonces pues le comentaron que había algunos que no eran, que eran un poquito rebeldes y que no aceptaban muy bien las normas, y entre ellos estaba Pedro. Entonces Dolores Ibarruri se dirigió a él y le dijo: oye, tú, ¿tu padre es del partido? Y entonces él le dijo: no, mi padre es de la CNT. Y entonces le dijo: entonces tú eres harina de otro costal. Entonces esa frase, que puede parecer algo pues poco importante, resulta que marcó la vida absolutamente de Pedro Cepeda y de todo lo que pasó después, de alguna manera. No es que le cambiara el carácter, ni mucho menos, porque él era como era y ya está. Pero sí que fue una cosa muy importante y que él recuerda durante el libro. En el libro sale varias veces esa frase: tú eres harina de otro costal, porque se sintió, desde ese primer momento, ya en un momento tan inicial de su estancia en la URSS, se encontró marginado de lo que eran, pues, los hijos de los dirigentes de aquella época, de Agüeña, de todos los dirigentes del Partido Comunista de aquella época, que estaban todos en la URSS, o que estaban la mayoría en la URSS, o que llegaron después. Entonces, el libro, como os digo, a mí nos pareció muy interesante, nos pareció que merecía la pena publicarlo. Ana se comprometió a darle orden, lo hizo de una forma, a mi modo de ver, excelente, porque el libro se lee de maravilla, es decir, es un libro que está hecho para leerlo de una forma ágil y muy bien, se sigue muy bien todo, está perfectamente organizado desde el punto de vista temporal, y además está escrito de una manera bastante sencilla. Está escrito un poco como si fuera una conversación, o alguien que está hablando contigo y te está hablando de una manera natural, ¿no? Lo cual le da un valor añadido desde el punto de vista al libro bastante importante. Luego nosotros hicimos lo que pudimos a la hora de editarlo, de poner una portada y tal, y de hacerle y de trabajarlo de manera que quedara lo mejor posible, ¿no? Pero el libro realmente lleva una labor muy importante que ya os contarán, porque lo saben desde luego mucho mejor que yo, aunque ya se lo he oído muchas veces, pero lo contará mejor cómo fue toda la historia de la elaboración del libro.
Pero yo creo que lo más importante y sobre todo lo que más nos movió, a nosotros concretamente, lo que más nos movió a sacar el libro es que narra una historia de una persona en concreto, aunque en el libro aparecen muchas alrededor, claro, lógicamente, porque se relacionaba con mucha gente. Muchas de esas personas que salen en el libro, que son personajes secundarios de alguna manera, se podría escribir un libro sobre ellos. O sea, quiero decir que son personajes que han vivido muchas peripecias, quizás no tan espectaculares como las de Pedro Cepeda, pero bastante llamativas. Y sobre todo, y para mí lo más importante es que descubre algo que no sabemos, es decir, que no conocemos, que no se ha conocido. Y no se ha conocido porque no se ha querido que se conozca. Es decir, después de la Guerra Civil vino la Guerra Mundial, y después de la Guerra Mundial vino esa cosa que se llamó la Guerra Fría, que no terminó hasta que no cayó el muro de Berlín. Y durante todos esos años solo hubo dos bandos. El bando capitalista, por decirlo de alguna manera, y el bando comunista. Entonces el bando comunista obviamente no tenía el menor interés en que se conocieran estas historias. Y aquí en España no hay que olvidar que durante años se ha tenido poco menos que en los altares, a Dolores Ibárruri, o a Santiago Carrillo, o a este tipo o a esta gente, se los ha tenido poco menos que en los altares, ¿no? Y nadie ha hablado nunca jamás nada en contra de ellos. ¿Por qué? Pues sencillamente por oposición. Es decir, si estábamos en España, teníamos una dictadura y éramos antifranquistas, pues por oposición teníamos que estar con los otros. Es decir, un poco lo del Madrid y el Atleti, o el Madrid y el Barça, ¿no? Es decir, que estás con uno o estás con otro. Entonces, eso ha hecho mucho daño a muchas cosas, pero en este caso concreto ha hecho daño al conocimiento de una parte de la historia, de nuestra historia, que ha quedado pues oculta, o prácticamente oculta, salvo para los familiares o para las personas que lo habían vivido más directamente durante muchos años. Afortunadamente estamos viviendo, y lo hemos estado comprobando en estos días con bastante sorpresa para nosotros, estamos viviendo una especie de puesta al día de todos estos temas, por casualidades. Os voy a contar una, y luego ya le dejo a Ana que siga hablando. El Marianico el Corto, el presidente de gobierno que tenemos, estuvo hace poco en Kazajistán haciendo una visita de estas que tienen que hacer, porque no tiene más remedio, de visitar otros países, ¿no? Y entonces allí le regalaron un libro que seguramente cuando lo vio, y si lo veis, cuando veáis el documental que van a poner en Televisión Española sobre ese tema, ya veréis la cara que pone, o sea, no tiene ni puñetera idea de lo que le están hablando absolutamente. Entonces le enseñaron un libro en el cual estaban recogidas las fichas de los campos de trabajo de los españoles, 152 españoles que habían estado internados en campos de trabajo en Kazajistán. Y le entregó, el presidente del gobierno de Kazajistán le entregó un libro muy bien editado, que lo hemos visto el martes en la agencia EFE, que lo tenían allí en la presentación del documental que van a hacer, y que os digo que van a poner en la 2, y que desde luego os recomiendo, o en la 1, os recomiendo que no lo perdáis en absoluto, porque es una pasada. Vimos 10 minutos y nos quedamos flipados. Entonces, pues le enseñó el libro. El otro capullo empezó a mirar ahí, muy bien todo, pero resulta que afortunadamente se lo trajo, pues lo podía haber olvidado, claro, pero se lo trajo. Y entonces el libro está aquí. Entonces afortunadamente ha caído en manos de personas que realmente saben la importancia que tiene eso y han empezado a investigar, con lo cual tenemos ahora mismo el libro de Ana. En julio publicado un libro de una persona que además luego ella os lo contará, pero que le ha ayudado también bastante en la elaboración del libro, o en la organización sobre todo del libro, que se llama Luisa Iordache, que es una rumana que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, y lleva 13 años viviendo en España y conoce muy bien todo esto, y acaba de publicar un libro que se llama En el Gulag, republicanos españoles en los campos de concentración rusos. De Stalin. De Stalin. Que te corrigió ayer. Me corrigió. Yo otra vez no me corrigió. Y entonces ha publicado eso, ese libro. Hay algunas otras cosas publicadas recientemente. Está el documental este, que ya os digo que cuando lo pongan va a ser un bombazo, porque es que va a ser un bombazo, estoy absolutamente convencido. Está el libro este, y hay mucha gente que está, bueno, estando el martes en la agencia EFE, una hija de uno de los que también estuvieron en los campos, pues se me acercó para decirme que ella tiene
también un manuscrito de su padre y que si nos interesaría publicarlo. Claro, dije, obviamente que me lo pasara, está clarísimo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante conocer estas cosas que no se saben, son muy importantes conocerlas porque explican muchas cosas que han pasado después. En mi modo de ver explican incluso hasta la transición española, es decir, si te remontas un poco a determinadas cosas te puedes explicar perfectamente por qué la famosa transición española, que se supone que fue un éxito maravilloso y que no pasó nada y no murió nadie y todo eso, pues tiene 50 y tantos muertos y en el fondo ha resultado ser al cabo de unos años un desastre absoluto. Entonces, muchas de estas cosas vienen por ahí, ¿no? Por este tipo de cosas, por la Guerra Fría, por todo este tipo de historias. Y yo creo que es muy importante conocer todo esto. Esa es la razón por la que nosotros lo publicamos. Y ahora Ana os contará la razón por la que ella lo ha escrito. Bueno, yo he vivido siempre con el manuscrito de mi padre pululando por casa. Yo le oía escribir a la máquina de escribir prácticamente todos los fines de semana, pero yo nunca le daba importancia. En mi casa se hablaba de cuando mi padre estuvo de la guerra, en la cárcel, de una manera absolutamente rutinaria. No le dábamos importancia, quizá también porque como había habido una guerra civil, pues había abuelos que habían estado en las cárceles y tal, entonces yo no le daba mucha importancia. Para mí el tema de los años que pasó mi padre en Rusia, esos 29 años que estuvo allí, conoció a mi madre, vino aquí con mi hermano que nació allí, etcétera, etcétera, bueno, pues yo no me he sentido diferente por eso, ¿no? He crecido pues, pensando que eso era lo más normal del mundo, bueno, pues era una más y ya está. Bueno, él murió en el año 84, yo prácticamente era una cría, tenía 14 años, y bueno, pues la historia de mi padre siempre ha estado ahí, había precisamente, está aquí Alexia, su padre nos regaló las memorias de mi padre encuadernadas en piel, a mi madre, a mi hermano y a mí. Y entonces, bueno, pues yo tenía mi copia, estaba en casa, de vez en cuando las ojeaba, pero no le daba tampoco mucha importancia. Pero un día salió un artículo publicado por Boris Opelniak, que es un historiador ruso, en El Mundo. Nos llaman por teléfono, que por cierto está aquí, hemos hecho fotocopia para que lo cojáis. Nos llaman por teléfono. ¿Tenéis El Mundo? Pues no, domingo por la tarde está... Perdón. ¿Qué? Domingo por la tarde estábamos en casa, tal, oye, ¿habéis comprado El Mundo? No, pues iros por favor a una gasolinera porque ya hablamos, tal, abro el periódico y me encuentro con la foto de mi padre antes de entrar en la cárcel, en la Lubyanka. Sí, vale, bien. De repente dices, eso que él contaba era verdad. Entonces, bueno, empiezas a leer el artículo y se me empiezan a poner los pelos de punta absolutamente. O sea, yo empiezo a ser consciente, quizá porque ya era una adulta, de la importancia que él, o sea, de su vida, ¿no? De todo lo que él relataba. Empiezo a leer y me doy cuenta de que ha vivido una vida absolutamente injusta desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, entonces yo, bueno, pues tengo el manuscrito, digo, bueno, pues algún día me tengo que poner a teclear. Yo afortunadamente escribo bastante rápido y bueno, pues iba haciéndolo en mis ratitos, cuando podía, entre el trabajo, el niño, la casa, etcétera, etcétera, bueno, pues vas sacando pues tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, tal cual yo no toqué ni una coma. Prácticamente yo lo que hice fue transcribir lo que él dejó, corregí 4 o 5 erratas que había, pero lo dejé tal cual. El libro estaba inacabado, porque claro, él murió repentinamente, yo creo que él pensaba en terminarlo, por supuesto, porque él desde siempre ha querido escribir este libro, pero bueno, yo no tenía más conocimiento de lo que él había dejado.
Entonces, en el 2008 habían pasado 4 años desde entonces. Recibimos la llamada de una politóloga, una licenciada en Ciencias Políticas, que se llama Luisa Jordache, que es la persona que ha contado Joaquín. Nos llama y nos dice que está haciendo una tesina sobre los republicanos recluidos en los gulags. Entonces se pone en contacto con nosotros, mi madre evidentemente la invita a comer, que era como una boda gitana aquello, pero pues ella todavía se acuerda de esa comida, creo que está haciendo la digestión todavía. Y nos trae una serie de documentos, su tesina, fotocopias, cartas, fotocopias de gente que habla de mi padre en otros libros, y entonces me quedo fascinada absolutamente, porque yo el libro, claro, yo ya lo había transcrito, pero empiezo a ver que está lleno de agujeros, claro, y resulta que ella lo que me da son esos agujeros para taparlos, ¿no? Las piezas del puzzle que faltan. Empiezo a leer toda la documentación, me empiezo a meter en internet, empiezo a rebuscar y me doy cuenta de que lo que tengo que hacer evidentemente es contar este libro de otra manera. Es decir, hacerlo mío, escribirlo pues con mis propias palabras, como si fuese pues una conversación absolutamente coloquial, que entiendo que la gente aquí, sobre todo, no está puesta en cargos políticos que había ahí en Rusia, en nombres rusos, en ciudades rusas, entonces era muy complicado ser demasiado específico. Entonces yo lo que digo, vamos a ver, igual que cuando te preguntan a la hora de comer qué ha pasado con tu padre, qué es lo que, cuéntame, y yo lo cuento lo más sencillo posible, pues es lo que voy a hacer, darle la vuelta a la tortilla, coger el manuscrito, intercalar toda la información y empezar a escribirlo con, pues, de la forma más fácil. Evidentemente yo no esperaba que esto tuviese tanta repercusión, te soy sincera, porque yo pensaba que esto era, bueno, lo he escrito, con publicarlo tengo suficiente, que era el proyecto que tenía mi padre en mente y el deseo desde siempre, que era contar lo que él había vivido. Porque había un tema, y es que a él le han pasado tantísimas cosas que la gente decía que era imposible que él viviese todo lo que él contaba. De hecho, mi propia madre hace poco ha reconocido, hace tan poco, que fue antes de ayer, es que yo a tu padre es que me ponía la cabeza así como un melón, es que no, es que contaba tantas cosas, era tan intenso, es que yo decía, la mitad seguro que se lo está inventando, y no es verdad. No se ha inventado absolutamente nada, porque todo lo que él contaba lo han contado otros. Y esa es la documentación que me han dado a mí y yo he podido comprobar que era correcto, absolutamente correcto todo lo que él decía. Entonces, yo he tratado de reflejar su vida, también haciéndole un poco un tributo, porque creo que es una persona que ante todo quería hacer justicia cuando en el episodio, digamos, central, el corazón del libro es cuando él decide escaparse de la URSS, dado que no hay manera de que le dejen salir. Entonces él se mete en un baúl diplomático, ayudado por argentinos diplomáticos, y tratan de sacarle con el fin, no solamente de salir de la URSS, sino de llegar a la ONU y denunciar todo lo que estaba pasando, no por él, sino porque había un montón de españoles republicanos y no republicanos también, pero bueno, ese era otro tema, encerrados en gulags, simplemente porque querían salir de la URSS. Ir a Venezuela, a México, a cualquier país, incluso volver a España, estando Franco, les daba exactamente igual, ellos lo que querían era salir de allí. Y simplemente el hecho de manifestarlo por escrito, hacer una solicitud formal, ya estaban en el punto de mira. Si encima lo rebuscaban y veían que había manifestaciones en contra del comunismo, en contra de Stalin, en contra del PC en este caso, pues iban directos para los campos de trabajo. Yo he considerado que había que hacer este trabajo no solamente por él, sino porque creo que aquí la gente no tiene, la gran mayoría no sabe lo que ha pasado fuera. Hay muchísimas personas que siguen pensando que Dolores Ibarruri
bueno, José Díaz no tanto, yo creo, pero sí toda la cúpula del PCE que salió de España cuando perdieron la guerra, fueron allí y estuvieron haciendo, digamos, una ONG con los niños y con los, no solo con los niños, sino con profesores, con educadores españoles que fueron voluntariamente y absolutamente convencidos de que el sistema comunista era el bueno, o era lo que ellos creían. Y cuando resulta que se encontraron que no, que era una dictadura horrorosa, entonces eran traidores y eran perseguidos y, por supuesto, apuntados con el dedo. Por tanto, yo consideré que esto, aparte de hacer el proyecto mío familiarmente y por causarle, o sea, darle un tributo a mi padre, cosa que yo debía hacer no solamente por ser su hija, sino pues porque bueno, considero que tenía que hacerse a una persona que ha pasado todo esto, había que hacerle un tributo. Y además, pues hacer un poco de justicia y saber empezar a sacar todo lo que nos he estado contando, porque aquí solamente se ha contado un lado, el otro no se ha contado. Mi padre es cierto que podía haberse adaptado, podía haber sido alguien con menos carácter, podía haber obedecido, no se hubiera complicado tanto la vida y quizá a lo mejor las cosas le hubiesen ido mejor, pero eso hubiese sido renegar de sí mismo. Y él, ante todo, era una persona que si no veía que era lo que le convencía, él no iba a tragar. Entonces ese era el problema. También la edad, como ha dicho Joaquín, porque era una persona con 14 años y empezar a vivir allí, no era un crío como los de ahora, era un adolescente, casi un adulto, se relacionaba con rusos, cosa que otros niños no. No sé por qué, pero mi padre tenía muchos amigos rusos, le invitaban a comer, hablaba con los padres, con los hijos, veía las diferencias que les estaban tratando a ellos cuando llegaron allí, como los 3 primeros años, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, estaban viviendo, vamos, como marqueses. Sin embargo, los rusos estaban pasando hambre, había colas para comprar pan, colas para comprar carne, leche, etc. No había productos. Y todo eso mi padre no se callaba. Con 14, 15, 16 no se callaba. Él protestaba y él decía, bueno, es que el profesor Bote ha desaparecido porque les ha mandado limpiar el borrador con el pañuelo de pioneros. De repente, el señor Bote, un profesor de matemáticas, desapareció y estaba en un gulag. Entonces eso mi padre lo hablaba con Enrique Castro, que era el responsable de los niños. Por cierto, Enrique Castro, en cuanto que acabó la guerra civil, se volvió, y mi padre le acompañó a la estación de tren, y como Enrique Castro parece ser que era un traidor, mi padre también ya estaba en el punto de mira, o sea, era una persecución absoluta. Y bueno, yo considero que había que sacar este libro por todo, no solamente como un tributo familiar, también por mi madre, que creo que mi madre esta vez no se lo cree. Han sido muchos años que ya pensaba que esto no era algo que no se iba a publicar nunca, que era una pena, se iba a morir en un cajón y al final lo hemos conseguido. Y creo que va a tener bastante más repercusión después del documental. El documental, de verdad, bueno, afortunadamente existe internet, si no lo podéis ver en el día que lo emitan, la página de Televisión Española lo pondrán. Te deja muy tocado porque habla un poco de las dos Españas, de gente que ha coincidido en el mismo campo de concentración, gente de la División Azul y gente republicana, y eran españoles y se habían olvidado de la guerra civil. En ese momento eran íntimos amigos, les daba exactamente igual ya. Entonces ellos suavizan mucho el tema, hacen un poquito de... Te quedas un poquito revuelto después de ver ese documental, porque nosotros seguimos un poco con es de aquí, es de allí, allí no. Allí ya, esta gente ha sido capaz de superar esas diferencias y nosotros seguimos haciendo las nuestras. Entonces había que también tomar nota. Creo que, no sé, un poco a grandes rasgos os he contado
más o menos los que hay gente que ya se ha leído el libro. Yo no sé si tú estás en ello. ¿Tú te has leído el libro, Alexia? Yo no sé de por Meloy, por supuesto. ¿Perdón? Mi madre, mi tío. Todos. ¿Tienes censados a tus lectores? Sí, y con fotografía además. No sé si queréis hacer alguna pregunta, los neófitos en este tema. No sé si queréis preguntar algo más. Yo lo que más me gusta del libro es que es un libro muy ágil, que normalmente este tipo de libros son bastante plastas, sí. Cuesta leerlos, y entonces este libro está muy bien escrito, muy bien narrado, y además la historia de tu padre nos da a conocer, es decir, por su historia lo que hace es que conozcamos la realidad de los soviéticos, porque bueno, en el caso los que hemos sido anarquistas y teníamos conocimientos sobre la Unión Soviética, pues como no nos hacía caso ni Dios, pues no había forma. Yo muchas veces digo, los que somos un poco mayores, tuvimos que aguantar a Franco y al PC en la clandestinidad, es decir, teníamos dos problemas, Franco y el PC. Y entonces la pena es que lo que narra tu padre y tal no se hubiera podido conocer antes, ¿no? por la opinión pública, porque sí es verdad que sobre el PC pues Franco hizo más comunistas que nadie, porque todo el mundo cuando te detenía eras comunista, y dices, oiga, que no, dejen, que yo no soy de esto, Sí. yo soy de esta otra gente, ¿no? Y entonces es fundamental, yo creo, cómo lo narra, cómo el gran engaño que ha sido la Unión Soviética, y algunos dicen, no, ha sido el cáncer, ¿no? Porque hablas hoy con el nuevo comunismo y dicen, no, eso es el cáncer, no, el cáncer fue Lenin, el cáncer fue Trotsky, el cáncer fue es decir, ya Bakunin en sus conversaciones con Marx, pues decía, esto nos lleva a donde han llegado, ¿no? Y entonces él, narrando un poco su vida y además, joder, que el tío se codea ahí con la flor y nata, es decir, que no es que está diciendo, es que me han dicho, no, es que yo creo que la idea que tuvo Joaquín de narrar a los personajes al final del libro, a mí me pareció fundamental, porque para alguien que quiera un poco conocer los personajes, no es lo mismo poner en un libro Pepito tal, no, te vas y entérate de quién era ese, ¿no? Que por cierto, en el manuscrito mi padre hablaba de ellos como si fueran íntimos amigos de todo el mundo, porque claro, hablaba de Valentín, me lo encontré por la calle, a Valentín González, del Campesino, y claro, ¿vale? Hay gente que sí sabe quién es, pero la gran mayoría, vete a Wikipedia, tal, no sé qué, Google, por Dios, ¿quién era este hombre? Y ya te empiezas a enterar de que tenía un peso, vamos, en la guerra civil bastante considerable. Íntimo amigo, no, me han dicho, vente que te invito y tal, era gente muy que sabía mucho sobre el tema, estaba muy metido dentro. Y él con Dolores tenía, digamos, unos enfrentamientos, básicamente no eran personales. Aquí también está, hemos fotocopiado un artículo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas encontrarlo. Se llama El hijo de la pasionaria. Este artículo lo escribió mi padre en el diario Madrid 1971. Afortunadamente está la hemeroteca entera colgada. Yo no sé cuánto tiempo estuve buscando uno por uno. Al final, encima, lo encontré cuando ya estaba el libro en imprenta. O sea, fue como, ahora no, por Dios, tenías que haber salido antes. Este artículo lo escribió mi padre, habla sobre Rubén, el hijo de la pasionaria que murió en la batalla de Stalingrado, y él era amigo de él. Rubén no tiene nada que ver con la pasionaria. O sea, son absolutamente, era una persona bastante íntegra, por lo que cuenta aquí mi padre, mientras que con Dolores tenía muchas diferencias, muchas. Entonces yo me hubiera gustado publicarlo, haberlo sacado dentro del libro, pero bueno, ha sido bastante, o sea, sí,
cuestión de que no lo hemos encontrado, pero bueno, tenéis aquí, os lo lleváis, os leéis. Además escribía bastante bien, creo. Además está escrito en un diario que cerraron en el 71. Lo volaron directamente el edificio, o sea que fue una cosa bastante... Sí, lo cerraron. Lo volaron. Bueno, primero cerraron el periódico y luego ya lo volaron por si acaso... Volví a abrir. Y es curioso porque es un periódico que en la época franquista está publicando... Es que el dueño era del Opus, Rafael Carbó Soler era del Opus, o sea, es que es una cosa de locos. Es una cosa rarísima. De las cosas del franquismo. Sí, pero además hay en la sección donde él escribe se llama Españoles que triunfaron en la URSS. Entonces, claro, te quedas un poco sorprendido. Sí. Luego hay un tema respecto al libro, que a mí también, cuando yo me he hurgado mucho, evidentemente, ya lo dije ayer, yo me he reencontrado un poco con mi padre, porque, claro, cuando él muere, yo tenía 14 años y no hemos hablado de cosas importantes, digamos. Eso me ha ido la olla, totalmente. Sí, decías que te has ya sé lo que iba a decir, Él habla de estar en un gulag y hay veces que es que dices, ¿esto es posible? O sea, está hablando de que preparaban obras de teatro, sí, óperas, cantaban dentro del gulag, él se codeaba absolutamente con todos los intelectuales, estaban todo lleno de gente científica, músicos. Entonces los presos comunes también estaban allí, pero es curioso que Stalin, bueno, no Stalin, sino el gobierno, porque Stalin murió, liberó antes a los presos comunes, que eran delincuentes, antes que a los políticos. Pero hablo de años, un par de años. No hay una sola escena en la que tú dices, ¡ay, qué horror, es que qué mal lo está pasando y tal! Él te lo cuenta con sufrimiento, con dramatismo, pero no saca el destornillador y te va directo al hígado. O sea, hay veces que dices, este hombre está en un campo de concentración y está hablando con uno, con otro, hablan tertulias intelectuales, políticas, al lado de las calderas, que era el sitio, porque claro, el primer campo de concentración donde él va es a Siberia, a Intá. Más frío imposible, 50 grados bajo cero, casi, o 40. Entonces, él cuenta estas cosas y hay veces que dice, pero realmente está en un campo de concentración, y era una persona que dentro de lo malo se adaptaba, aunque siempre tenía el norte, para no decaer, supongo, y ironía toda la del mundo, el sentido del humor todo el que podía, dentro del drama intentaba sacar lo mejor, siempre intentaba aprender de sus compañeros veteranos que llevaban allí un montón de tiempo, que estaban encarcelados por cuestiones políticas. Entonces, claro, las enseñanzas que te dejan no es única y exclusivamente, bueno, es que me han recluido en Rusia, no me han dejado salir, no. Es que lo que hay es unas enseñanzas a todos los niveles, a nivel humano, a nivel personal, político, histórico. Entonces, pues claro, ha sido Sí, de hecho hemos recortado algunas cosas lo único que hemos recortado de él son algunos comentarios muy locales, muy de la URSS de aquellos momentos, porque era absurdo ponerlos porque seguro que, bueno, yo primero, es decir, que me pongo a leer algunas de las cosas que él hablaba y no tengo ni la menor idea, habría que ponerse a rebuscar por ahí y a escribir otro libro solamente para dar explicaciones de lo que él está diciendo, pero claro, ellos lo hablan con la mayor naturalidad. Ellos cuando hablan, por ejemplo, está hablando con un preso político, bueno, con un armenio. Está hablando con un armenio que lleva en Rusia un montón de años, o sea, en la URSS, porque le habían detenido, había sido preso político, luego lo habían dejado suelto y estaba por ahí haciendo sus trabajos y tal, y era un armenio, y entonces se ponen a hablar de la revolución del 17, de los movimientos que hicieron los soviéticos para hacerse con el poder en los primeros momentos de la revolución y todo esto. Claro, hay un montón de cosas que claro que son interesantes,
pero que desvirtuarían un poco el tema de lo que es la historia, porque te desvían totalmente y sobre todo te habla de cosas de las cuales tenemos una información mínima. Entonces, por eso fue un poco la idea también de poner al final, lo que comentaba Eloy, poner al final una especie de glosario en la cual están recogidos casi todos los personajes que aparecen en el libro y explicado un poco quién era. Es decir, porque a lo mejor hay mucha gente que sabe quién era Beria, pero hay mucha gente que seguramente pues no tiene ni idea. Hombre, Trotsky lo conoce más la gente. Pero hay personajes, por ejemplo, del sistema en la URSS, ministros, etcétera, etcétera, que pues la gente o sea, que la mayoría no sabemos qué papel jugaron, ni no jugaron, ni cuándo cayeron en desgracia y terminaron también en campos de concentración, o fusilados, por ejemplo, o cosas así. A mí hay un ejemplo, hay una cosa muy clara que el otro día lo comentó alguien, que me dejó muy impresionado, porque es hasta dónde se puede llegar en el refinamiento desde un sistema político cuyo objetivo es anular la personalidad de la gente, que es fundamentalmente lo que va buscando. Igual que pasaba aquí en el franquismo, es decir, lo que intentaban era anular la personalidad y que no tuvieras personalidad y que lo único que hicieras fuera seguir las directrices que te daban, ¿no? Entonces, a Sostakovich, por ejemplo, el famoso músico ruso, Sostakovich, pues a Sostakovich nunca le metieron en la cárcel, ni le llevaron a un campo de concentración, ni nada, era un personaje que estaba en contra del sistema. A él no le hicieron nunca nada, pero a su familia a todos. A su mujer la llevaron a un campo de concentración, que coincidió con Pedro por eso en la historia en uno de los campos. A sus hijos les llevaron a campos de concentración, a familiares suyos. Es decir, a él no, porque como era un personaje muy famoso, claro, habría sido muy heavy, ¿no? Que hubiera salido publicado en el New York Times que Sostakovich estaba en un campo de concentración en Laos. Pero a toda su familia se lo hicieron, los llevaban allí y tal. Entonces es un poco hasta qué punto se puede estudiar ese refinamiento en la tortura psicológica de las personas para conseguir que al final hagan lo que quieras y lo que quieres es que te obedezcan. Bueno, había sido seminarista Stalin, es decir, que también tenía un toque, tenía ahí un refinamiento. Pero es muy lo de Sostakovich, por ejemplo, es muy significativo por eso, ¿no? Por este tema. Y luego hay otra cosa que lo ha comentado también un poco Ana, pero a mí me llama mucho la atención también, es el hecho de la solidaridad ante la desgracia. Es decir, eso es una cosa que claro, hemos leído muchas cosas, pues el que más y el que menos, pues ha visto películas o tal, en los cuales salen ejemplos de cómo en una situación desgraciada, en una situación de mucho riesgo, en una situación de peligro, pues la gente se une, se solidariza y se olvidan un poco las diferencias y tal. Pero claro, aquí hay una anécdota muy curiosa. Cuando llega, no sé si en Tao o en... no me acuerdo qué campo de concentraciones, llega Pedro Cepeda allí y le dicen, hay un español aquí. En Intá, ¿no? Hay un español. Y dice, digo, ¿cómo que? ¿Que hay un español aquí? Ah, sí. Pues tengo que conocerle y tal. Y entonces empieza a intentar conocerle, que claro, tampoco era la cosa más fácil del mundo, porque lo que estaban en campos de trabajo, estaban subvigilados, había guardias con armas, no les dejaban moverse libremente, pero bueno, era sitio muy grande. Entonces él intenta por todos los medios encontrar al español. ¿Cómo se llama? Álvarez. Espérate, Álvarez. Pues él se pone a buscar al Álvarez por todas las maneras que puede y al final le encuentra a Álvarez. Y cuando llega a hablar con Álvarez, Álvarez lo primero que le dice es, oye, tengo que decirte una cosa. Porque él le cuenta que él es un niño republicano, que tal, y entonces el Álvarez le dice, oye, tengo que decirte algo, yo soy de la división azul. Y Pedro Cepeda dice, como si eres de la división verde. Si yo lo que quiero es hablar en español. Eres un español, era lo mismo, es de la división azul, de la verde o de la roja. Es decir, que ese tipo de solidaridad que luego le pegaron una paliza a mi padre porque el otro se intentó escapar y entonces él
Sí, decían que estaban compinchados. Estaban compinchados, Decía, sí. la próxima vez llévame contigo, ¿no? Sí, claro, le dice, la próxima vez que te escapes por lo menos llévame contigo, por lo menos si me curran será por algo. Sí. Pero no, entonces ya te digo, se hacen unos, por ejemplo aparece un personaje muy interesante también, aparece poquito, pero que a mí me parece muy interesante, que es un obispo. Sí. Un obispo que está allí, y entonces pues además le tienen, claro, es un hombre muy carismático y entonces le tienen por temporadas. Pues no le tienen mucho tiempo en un campo porque como le tengan mucho tiempo en un campo el tío se hace con los mandos de la gente. Entonces le tienen por temporada solamente. Le tienen un campo, le pasan a otro, le llevan a otro, le tienen 6 meses, le llevan a otro, es decir, todo este tipo de cosas que son tan... El gitano pasa 3/4 de la y el gitano, hay un gitano que es una pasada, pues eso es todo de los que se merece. El gitano le tienen que ir cambiando de campos porque toda la tribu va detrás. Y entonces empieza, claro, las ciudades de alrededor empiezan a desaparecer sábanas, se los tienen que llevar porque claro, al final van desalojando todo. Van arramplando con todo lo que hay, entonces él dice, aquí no, venga, el gitano no da un palo al agua, no. O sea, el gitano está además, en el campo y no da un palo al agua, con su sombrero, que no se lo quita, que dice que antes muerto, antes muerto, pero él su sombrero no se lo quita. Y entonces el tío no da un palo al agua, no hace absolutamente nada, ni saca carbón, no hace nada, no ocurre para nada. Y entonces está allí y claro, y el Pedro dice, pero bueno, ¿tú cómo consigues esto? Y dice, pues es muy fácil. Cada vez que me llevan a un campo, toda mi tribu se traslada. Y entonces cuando se traslada al campo empiezan a pasar cosas en las ciudades de alrededor. De manera ovejas, gallinas. Que me trasladan a otro campo. Entonces está yendo también de campo en campo y toda la tribu de los gitanos detrás de él, ¿no? O sea que hay cosas que dentro de lo que es la tragedia de las circunstancias pues resultan hasta graciosas, ¿no? Porque realmente es increíble lo que puede llegar el ser humano primero a soportar en circunstancias tan complicadas y luego ese efecto de solidaridad que se produce entre la gente cuando lo está pasando mal, que llega a niveles increíbles, a niveles absolutamente que los que vivimos en una situación más o menos normal, pues por supuesto ni nos planteamos, ¿no? Porque además todos tenemos nuestros enemigos y están a gusto de tenerlos. Pero en esos sitios, claro, no puedes tener... Los enemigos son los que te tienen ahí encerrado, el resto son amigos, todos son gente, son amigos tuyos y son solidarios. Ya pueden pensar como piensen, ¿no? Hay una cosa que una vez que a él le detienen y le mandan al campo de concentración, también gente que él conocía, simplemente porque le conocían, también los han currado. Sí, pasó, ¿no? bueno, porque estaban vinculados con todo digamos, la embajada donde él estaba. Pero a lo mejor gente que ni siquiera sabía que él estaba probando Sí, Francisco Ramos, por ejemplo, el Fuster, hay un médico, el doctor Fuster, y Francisco Ramos los detienen unos días más tarde porque como eran amigos, estaban en el entorno de la embajada, deciden que tienen que estar compinchados. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que esta gente evidentemente no sabía nada del tema de los baúles, no sabían que mi padre y Tuñón se habían intentado escapar, pero son íntimos amigos de ellos, entonces empiezan las torturas, los interrogatorios, etc. Y los registros. Y en el caso de Tuñón encuentran muchísima documentación, porque él lleva intentando salir muchos años. Tuñón había sido capitán. Aparte de ser médico y encima súper renombrado en el Ejército Rojo. ¿Tuñón también era médico? No, Tuñón no, Fuster, no. Deciden detenerle y encuentran un montón de documentación, entre ellas, bueno, una carta que creo que la pasionaria la pone de vuelta y media, dice, además textualmente, el olor es que tus huesos se los coman los perros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos no solamente piensan que están compinchados, sino que además ven declaraciones antisoviéticas. Eran traidores, entonces los meten a él y a Ramos, Francisco Ramos, que es la hija, es la que ha propuesto sacar sus memorias, que la conocí yo el martes. Esa es otra de las cosas que estoy viviendo ahora. Muchísimas señoritas rusas que paseaban por allí codeándose con los diplomáticos eran espías de la KGB.
y la única manera que tenía la KGB de saber todo lo que se estaba cociendo en el tema de las embajadas, en la Guerra Fría, vamos, era como obtener información del enemigo, era meter a gente dentro, era, pues casándose con el diplomático. Hay un caso que cuenta allí mi padre, que es con un diplomático griego. Hay una tal Elena, en ruso es Liena, no me acuerdo cómo se llamaba en ruso, pero ella se convierte, se casa con el diplomático mayor, un señor griego mayor, bastante decrépito, se casa con él, ella se pone la H de Elena, porque pasa a ser griega, y es allí, vamos, ni la preste. O sea, empieza a controlar allí todo el cotarro, todas las señoras, las mujeres, los diplomáticos, empiezan a invitarlas, pero todo es un cotilleo, sobre todo lo que es política, al fin y al cabo. Y claro, Fuster iba mucho por la embajada y Ramos también. Sobre todo Fuster tenía una hermana viviendo en México y él había solicitado, él había sido comunista, había estado luchando en el Ejército Rojo y había sido condecorado, pero también, ¿no? Capitán y tal. Y era un médico excelente, pero excelente, un cirujano buenísimo. Y era súper reconocido. Este señor le detuvieron y empezaron a torturas. De todos modos, muchas veces, aunque no te encuentres nada, al final cantas la traviata, te da igual porque te están torturando y al final dices, sí, fui yo maté a Kennedy, aunque no haya nacido. Hoy me invito a venir aquí, me alegro mucho. Y bueno, yo sí me intranquiliza el tema porque me toca igual mucho el tema de todo el tema de la guerra y tal, porque yo estoy en una familia comunista y estuve militando el ejército en la Junta Comunista. Y yo creo que mi gran orfandad política, o no ideológica, porque ideología tengo, gracias, la tengo, ¿no? Pero fue cuando cayó el muro porque me di cuenta de que me habían vendido la moto y de mentira. Y me quedé en esa orfandad, ¿no? Y cuando pienso, pues me compro el libro, lo leo y siento que tengo miedo de leer ese libro. Porque mi abuelo siempre me habló, yo desde pequeñita soy asistente social y yo empecé con mi abuelo, que era mutilado de guerra, torturado un montón de años por Franco en las cárceles de Jaén. De una familia trabajadora, digna, sí, que ha creído en el comunismo, me habló de la pasionaria, mi abuelo me hablaba de Stalin. Y yo he crecido con todo esto, ¿no? Hasta que se desmoronó cuando el muro cayó y se vio todo esto, ¿no? Y bueno, ahora estoy en otro lugar, tengo más años, sé más cómo funciona el mundo. Pero noto que aún me duele escuchar eso, ¿no? De que las cosas no eran así. No eran así. No eran así y me gusta escuchar lo que era, porque era lo que era, ¿no? A ver, no es lo mismo ser comunista aquí, sin saber lo que había pasado, que ser comunista allí. No tiene nada que ver. Es un poco lo que hablabas tú ayer. Lo que han vendido aquí era una utopía, al fin y al cabo. O sea, ellos hablaban de un sistema como debería ser. La realidad es otra. Entonces es muy normal que te sientas decepcionada, pero como igual de decepcionados que se sintieron todos los que fueron allí, absolutamente convencidos de que iban al paraíso. De hecho, el libro se llama Memorias de un niño de la guerra atrapado en el paraíso stalinista. Quizá lo del paraíso tenía que haber venido entre comillas. No, a ver, pienso en que mi abuelo pues se creía esto y que era gente que la Claro, dictadura les pasó por la por... posguerra, la Iglesia Católica, que yo no sé, porque no me la banco con la Iglesia. Yo vivo en Noruega, que de verdad que aquí es otra historia, esta derecha y esta iglesia y esto es con lo que trae. Y han sido gente súper castigada por esto, mi familia, ¿no? Como muchísimas otras, ¿no? Pero bueno, o sea, para mí es como... Me duele porque la verdad es que siento como me muevo, como me está entrando todo esto que está diciendo. Pero es normal, pero sí, que hayan sido aquí torturados, es que pues es lo que había. Pero es que seguramente si tu abuelo hubiese ido a Rusia, sí, seguramente le hubieran pasado hubiese venido muy decepcionado. Entonces, hay un señor, la semana pasada tuvimos una presentación en Villalba, que él se levantó un poco indignado diciendo que la pasionaria, que cómo era posible, porque yo dije, vamos, la pasionaria vino aquí en el 77, vino directa a ocupar su escaño.
Entonces, a mí me parece que ella vino como una torera por la puerta grande. Es mi punto de vista. Me equivoco. Lo que yo percibo es que ella vino ya con todo con la alfombra roja puesta. Aquí lo que se ha contado la pasionaria es que fue una persona que luchó por las ideas, por la democracia, por el feminismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale. Pero la realidad fue que allí no se hizo cargo de quien se tenía que hacer cargo. No solo eso, sino que además acusó con el dedo que eso no beneficiaba, sino al revés, a todos aquellos que le hiciesen frente a ella. Entonces, es mi padre. Entonces, una cosa es, bueno, decir, bueno, vale, pues es lo que hay, Stalin está pirado, nos va a matar a todos como le llevemos la contraria, a mí la primera, bueno, pues voy a hacer así. No, es que ya además acusaba. Jesús Hernández era un comunista que estaba absolutamente convencido, fue allí, se fue a México para controlar el tema de Trotsky y no volvió. Entonces era un gusano, era un traidor, era... Sí, fue así. Fue así. Fue así. Era un país que estaba pasando muchas penurias y lo que contaban desde fuera era mentira. Entonces, ¿por qué no dejaban salir a mi padre y a otros muchos? Porque lo que iban a decir era, esto es toda una farsa. No les interesaba. La gran culpable, lo repito, que los españoles republicanos, niños de la guerra y todo el entorno español que estaba bajo su mando, que no saliese de la URSS, fue Dolores Ibarra. Y Claudín. Y todo el entorno. De todas maneras, hay una cosa que te quiero comentar. Una cosa son los militantes y otra cosa es la dirección. Sí, suele ser así. No, es que es así. O sea, es decir, los militantes, por ejemplo, en el libro, yo ya no te hablo de mi opinión, sino en el libro, ¿no? Por ejemplo, no hay ni una sola frase que tú puedas leer en el libro que hable en contra de los militantes comunistas o de la gente que cree que creía en que eso era el mejor sistema político posible. No hay nada de eso. Lo que sí hay mucho es en contra de los dirigentes. Es decir, hablar en contra, por supuesto que él critica la postura tanto de los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética como de los dirigentes del Partido Comunista de España. Porque por la única razón de que lo que hacían era seguimiento, es decir, lo que hacían era, estaban allí y lo que hacían era obedecer órdenes de alguna manera. Para eso se creó la Comintern y para eso se crearon otras cosas. Es decir, para que los partidos comunistas europeos pues obedecieran. Luego después, cuando todo aquello fue aflojando de alguna manera, después de Khrushchev, después de todo esto, es decir, pues entonces empezaron a surgir los primeros conatos del famoso eurocomunismo y todo esto, y de la democracia y tal. Bueno, mi padre lo consideraba una traición de Carrillo, pero bueno... Claro, absolutamente, claro. Sí. Además, no había filtro crítico, ¿no? O sea, los líderes eran los líderes, tienen una fe ciega en eso. Yo a veces pienso, pues menos mal, porque mi abuelo se murió al menos con eso. Si hubiera visto lo que pasa después. Pero si, ya te digo, no lo sé. Si lees el libro ya verás como no hay ninguna referencia de ningún tipo negativa hacia los militantes. De hecho, o sea, él habla estupendamente de José Díaz, habla muy bien de José Díaz, le considera una gran persona, es decir, porque él, lo bueno del libro es que lo que está recogiendo son las opiniones de una persona sobre personas. Independientemente de que en algún momento el factor político interfiera en la vida de esas personas y entonces lo tiene que criticar. Pero él está hablando de personas. Entonces José Díaz, por ejemplo, que era el secretario general, era el secretario general o presidente del secretario general del PP en aquellos años, que se suicidó en Moscú. Bueno, él ahí lo deja un poco así que... Sí. Abre un brete ahí por lo menos la posibilidad clara de que hubiera sido un suicidio. ¿Se suicidó o le ayudaron a suicidarse? Hombre, creo que tenía cáncer de estómago. Bueno, puede ser, al menos oficialmente se suicidó. Entonces, pero vamos, quiero decir que él, por ejemplo, habla bien habla bien del marido de Dolores Ibarra y de su marido, no del amante, del marido. Julián, habla bastante bien de él, le considera una excelente persona, un hombre que es un trabajador, un minero, un hombre buena gente y que no tiene nada en contra. Habla muy bien de Rubén, del hijo. Es decir,
hablaba perfectamente del hijo, que fue un chaval que además murió muy joven, porque murió en el cerco de Stalingrado y murió muy joven. Pero, por ejemplo, él cuenta que Rubén no se llevaba nada bien con su madre. Lo mismo que la hija, Amaya, sí se llevaba bien con su madre, su hijo no. No se llevaba bien con ella, porque a su hijo le dolía mucho, entre otras cosas, lo que le había hecho, entre comillas, le había hecho a su padre. Es decir, entonces, no es un libro, o sea, la política está... este es como un poco como todos los libros. Yo lo decía ayer, tú te coges un libro cualquiera, da igual, olvídate de este, cógete Romeo y Julieta, que quieras, lo que sea. Y entonces hay una parte de la historia del libro que son los personajes y lo que les pasa a los personajes principales, ¿no? Entonces le ocurre una serie de cosas. Y luego hay un entorno. Hay un entorno político, social, económico, todo lo que tú quieras. Entonces ese entorno es el que él critica, fundamentalmente el entorno en el que les hacen vivir, en el que les obligan a vivir. Porque los dirigentes del PQS tenían su dacha en el campo y tenían su no sé qué y no sé cuánto, y mientras la gente estaba lampando porque no tenía con qué comer. Evidentemente durante la Segunda Guerra Mundial lo pasó mal todo el mundo, seguramente hasta Stalin, porque fue una situación muy dura y muy complicada para todos. Pero inmediatamente que terminó la Guerra Mundial y además eran héroes, habían conseguido derrotar a Stalin, con el que por cierto habían pactado un año antes, pues bueno, todo ese tipo de cosas son las que él critica. Pero las personas es distinto. Él no habla de las personas desde el punto de vista de sus creencias o de sus ideas, no lo critica. Él critica la actuación directa, negativa, para muchas personas, de algunos de ellos. Cortar la libertad. Claro, es decir, por ejemplo, el tal Enrique Castro, pues es un personaje para él nefasto, no es un personaje muy conocido, y sin embargo un personaje nefasto. ¿Por qué? Porque tenía una gran importancia, no tenía una gran importancia, era un segundón, pero resulta que era el que seguía a rajatabla las instrucciones que le daban. Entonces, como seguía a rajatabla las instrucciones que le daban, pues hacía más daño que una piraña en un bidet. Pero no era un dirigente, no era un tío que pensara todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que él diferencia muy bien, y creo que es lo que es una de las mejores, en mi opinión, cosas que tiene el libro. Y que no es un libro que está escrito, no es un libro anticomunista. O revanchista. No es un libro revanchista, es un libro que se limita a contar unas circunstancias que ocurrieron dentro de un entorno, y dentro de ese entorno hay gente que estuvo muy bien y que vivió bien. Y vivió porque sí. ¿Por qué? Pues porque se adaptó y vivió bien y tal. Y ¿cómo se llama tu dentista o el dentista de tu madre? Manuel Arce. Bueno, Manuel Arce. Pues Manuel Arce es un señor que era un niño de la guerra, que estuvo allí, se adaptó, estudió su carrera, lo pasó mal durante la Segunda Guerra Mundial. No estuvo en el mismo sitio, pero bueno. No en el mismo sitio, pero bueno. Lo pasó mal durante la Segunda Guerra Mundial, como pasó mal todo el mundo, pero luego después pues, se adaptó un poco a la vida de allí, estudió no sé qué, y al cabo de unos años se vino a España y se forró a ganar pasta. Vino a España en el 56 y se volvió. Y vio que España no había por dónde pillarla, y entonces se volvió a Rusia a sacarse otro doctorado, que no sé si era radiología o tal. Sí. Entonces luego volvió en el 66, detrás de mi padre, yo creo. Y él ha escrito también unas memorias, claro, no tiene nada que ver. Empiezas a leer sus historias y son memorias, y comíamos esto, y comíamos lo otro y tal, pero... Y sin embargo, es una persona que también ha hecho crítica al Partido Comunista, porque dice que nadie del Partido Comunista luchó en la guerra, y nadie pasó hambre en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que dice. De los dirigentes, por supuesto. Eso es lo que dice. Y él era una persona que se adaptó y que incluso volvió a Rusia después. De alguna forma, a mí lo que me parece es que siempre es interesante la crítica. El problema que quizás ha tenido el Partido Comunista, y sobre todo los que no hemos estado en Rusia, pero lo hemos padecido en España, pues es que ha sido una organización de creyentes, donde todo era verdad, donde el paraíso no era en otro mundo, sino era en la Unión Soviética, y entonces eso se repetía una y mil veces,
igual que Rajoy repite todos los días España va bien, ¿no? Entonces, creo que quizás el problema está ahí, ¿no? De que no han tenido autocrítica, no se han dado cuenta de que han fracasado, porque las diferentes opciones comunistas han fracasado, y en definitiva la narración de este niño de la guerra, un poco lo que dice es eso que no querían que se supiera aquí. Yo recuerdo en el año 68 una manifestación en Atocha para conmemorar la Revolución Rusa, a la cual fui yo, aunque no era comunista, simplemente por ver la gente que iba. Que por cierto, poca gente, a pesar de la policía y de lo que sea, ¿no? Entonces, creo de que ese es el tema, es decir, que el PC ha tratado de ocultar y además se ha hecho paladín de la democracia, de no sé qué, cuando no ha habido una democracia interna. Yo he conocido a muchos comunistas un poco críticos y, bueno, los tíos han tenido que salir bandos, es decir, no y entonces yo creo de que la situación que planteaba aquí la compañera aquí, de que si su abuelo, si no sé qué, yo creo de que si tu abuelo viviera hoy, a lo mejor tendría otras miras que se tenía entonces. Entonces, caía yo, soy anarquista de la CNT, y entonces si caías en la CNT y en tu grupo de la CNT, a mí me lo han contado amigos, es decir, eras creyente de la CNT, eras creyente del PC, eras creyente de no sé qué, es decir, eran como compartimentos muy estancos. Hoy la gente, afortunadamente, no somos tan creyentes, somos más críticos y a veces somos hasta destructivos con nuestras propias ideas, ¿no? Pero que, bueno, que yo creo que a tu abuelo, a lo mejor hoy en día, pues diría, oye, pues a lo mejor el camino es otro, ¿no? Nadie se suicida, sino que creo que evolucionamos la gente, y a mí lo fundamental es esto, es que salga y sobre todo que la gente tenga autocrítica. Es decir, que yo en el PC no lo he visto. Es decir, la mayoría de la gente dice que si la Unión Soviética, que si la Guerra Fría, que si los americanos, no. Es decir, ha fracasado el sistema, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Los anarquistas hemos fracasado, pues a ver qué es lo que pasa. Entonces, creo de que que debemos de estar, si queremos transformar el mundo, en este engranaje de autocrítica, de ver qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer hoy, porque hoy lo de ser comunista, anarquista, cualquier cosa, es un poco ya entre comillas, es decir, la gente qué es lo que queremos y cómo podemos conseguir eso. Y creo que por ahí, vamos, mi opinión personal, a pesar de que me sigo autodenominando anarquista, pues es otra cosa. No soy el anarquista de los años 60 y 70, que entonces era creyente, hoy ya no soy tan creyente. Pues es que yo también estoy un poco allí. Yo creo, y viendo cómo era mi abuelo, y cómo era mi abuelo hombre y mi padre hombre, en su rol de hombre casado con mi madre, pues es que yo creo que ellos, el tema de la democracia, pues yo creo que era fruto de una época y de una cultura política, y que eso era, y que, pues, a ver, yo me creí estos iconos y tal, pero yo creo que Apasionada también, y con esto no quiero justificar nada, porque cada uno es responsable de sus actos, pero eran fruto también de esa época, y a lo mejor de democracia no sabían tanto. Pero hay una imagen, y yo lo veo en mi cabeza, de ese rojo, o de este niño republicano que era tu padre, que se encuentra con Álvarez, y que al final no son sino dos españoles. Y yo creo que me he movido de las masas y de que el Partido Comunista y el puño alto y que vamos a conquistar el mundo y vamos a cambiar, a que al final somos individuos. Estoy ahí, y de que si cambiamos y el mundo va a cambiar de alguna manera, y también estoy un poco ahí de que yo me sigo resonando de comunista porque es que yo necesito tener una grieta donde meterme y poder respirar en esta contaminación, en este mundo en el que vivimos, que no me gusta para nada, y no encuentro, me resuena un poco ese término todavía, pero en realidad pienso que se crea una alternativa, va a ser fruto de otra cultura también, de organización, otra manera de construir algo distinto desde otras premisas, ¿no? Que ya no son esas. Que quizá la gente también necesita a lo mejor etiquetarse de alguna manera para seguir una doctrina. O sea,
Yo de verdad no eres doctrinas, no puedo. No. Ahí sí que no a ti estoy. no, pero que, Sí, que puede ser. yo soy comunista, soy socialista, yo soy... O sea, al final lo que la gente busca es no pensar demasiado a quién hay que votar. Este me convence, tal, sí, venga, tal, pues este que es socialista, pues yo soy socialista. Y sin embargo creo que eso también se está cayendo. Hombre, es que lo que está se pasando está ahora, descontando estamos todos que ya no No sabemos sea- ni lo que somos. No hay otra alternativa, a lo Exacto. mejor clara, no hay, pero que eso se desfonda ya. Sí, Sí. Yo creo Miriam lleva esperando no sé cuánto tiempo. ya veo. Ya se había olvidado. Claro. Yo lo que me pregunto al hilo de todo esto y de las personas que han hablado antes que yo, creo que lo que estás haciendo, entre otras cosas, es abrir una brecha en un pensamiento establecido y sobre todo aclarar unas figuras míticas que en España, por unas cosas o por otras, siempre han estado en un pedestal, y bajar a la gente del pedestal es complicado y además es arriesgado. Entonces, lo que yo me estaba preguntando todo este tiempo es, ¿hay algún tipo de reacción de lo que es la cúpula establecida del Partido Comunista? Y si no la hay, es probable que la haya, porque si esto va más con el documental, con la difusión que tenga el libro, con comentarios que salgan, con otro tipo de declaraciones de personas que hayan tenido una cierta relación con este tipo de vivencias en la URSS, en algún momento ya no son tres tumbados que están hablando de una historia, sino que en algún momento esto se tendrá que institucionalizar de alguna manera. Es decir, llegará a oídos de gente que toda una vida haya estado defendiendo una postura oficial. Ojalá. No se ha sabido nada hasta De ahora, momento no. nadie ha dicho nada. Que sepas que has hecho la misma pregunta que hizo ayer William Chisler, periodista del Imparcial. Que lo sepas. Pues no le conozco. Pues yo sí, es una persona matadora. No, vale. O sea, que te quiero decir que tu nivel intelectual ha llegado hasta ahí. De momento yo no estoy recibiendo... Mira que yo he abierto un Facebook solo para el libro y está abierto, con lo cual la gente podría escribir lo que le diera la gana. No. Hemos tenido algún enganchón pues por Facebook con gente que comparte la noticia y entonces amigos suyos empiezan a decir que siempre echando mierda al PC. Esto ha sido hace 2 días. Hemos tenido una estupenda, no sé si lo has leído. Bueno, hay gente que no le gusta que le toquen sus mitos porque a lo mejor se sienten perdidos. Es un poco lo que yo digo, que necesitan una doctrina a la que aferrarse para seguir al pastor, porque soy una ovejita. Iba a decir un borrego, pero no quiero ser despectiva. Entonces, hay gente que no quiere pensar más que lo que le dicen. Me convence eso. Hay cosas que sé, cosas que no, pero bueno, no me importa. Tengo un líder. Ya está. Entonces, de momento no. Ojalá. Porque cuanto más polémica se haga, más vendemos. Pero de momento, espera a ver si algún... No sé. No hemos tenido muchas... Hay algunas sí, alguna reacción sí, pero viene de parte de gente que obviamente no ha leído, que se deja guiar simplemente por comentarios muy superficiales y entonces los interpreta a su manera y los comenta. Sí, yo hace poco tuve uno que decía ¿cómo era? Que él votaba a Izquierda Unida porque Izquierda Unida del PC y el PC era el único partido que se había enfrentado al franquismo. Y entonces, pues claro, diciéndole que estaba muy equivocado. Es decir, que eso de que el PC era el único partido que se había enfrentado al franquismo estaba muy equivocado. Eso era lo que decían los franquistas, porque les interesaba el demonio comunista y meter miedo a la gente con el demonio comunista. Pero no era el único. Y entonces creo que me borró de su Facebook. Entonces otra persona hizo un comentario en el Facebook diciendo que hombre, que porque alguien opine lo contrario que tú, no tienes que borrarle de tu Facebook, ¿no? Y entonces yo comenté que le hice un comentario y le dije, bueno, de todas maneras vamos avanzando, porque si estuviéramos en el 36 me habría fusilado. Ahora solo me ha borrado del Facebook, o sea que está bien.
No, Sí, no es Es está una mal la manera cosa. de matarte. En Cibernéticamente, el 37 simbólicamente. En el 37, pues si hubiera estado en las filas del campesino y hubiera estado en Aragón o el de Lister, y pues me habría fusilado. Pero ahora no, ahora simplemente me borra de Facebook, vamos avanzando, ¿no? Ahí la cosa, la civilización avanza. Entonces, yo creo que de todas maneras este tipo de cosas son cosas que forman parte de la discusión eterna entre formas y fórmulas para llegar a determinados lugares que la mayor parte de la gente no sabemos ni exactamente qué es lo que queremos. Normalmente solemos tener claro, en el mejor de los casos, lo que no queremos, pero difícilmente tenemos claro lo que queremos, ¿no? Entonces, buscar el camino para llegar a un sitio que no sabes exactamente cuál es, pues suele ser muy complicado. Y entonces viene todo esto, las discusiones, no sé qué, que si tú eres, que si yo eres, que fui, que si hace no sé cuántos años. Pues, hombre, yo creo que ibas a ir. No, simplemente era eso, que viene eso, pero que en concreto lo que es el libro, y simplemente por rematar el tema, no tiene nada que ver con esto. No es un libro ideológico en el sentido de que hable de ideología, de que hable de todo esto, no, para nada. Es un libro que habla de vivencia y de un entorno, eso sí, un entorno político, social, pero habla de vivencias, casi diría que de aventura, porque algunas cosas, Sí. pues claro, meterte en un baúl de un diplomático argentino para salir de un país en un avión a que te lleven a otro país, si eso no es una aventura, es de aventurar. Entonces, son cosas que tienen mucho de eso, ¿no? Pero el libro no es un libro ideológico ni es un libro que vaya en contra de ninguna ideología. Una persona sí son. No, me quiere decir solamente que en parte de ese despiste, hablemos con el término despiste o lo que queráis